está incluyendo en esta unidad, ha de ser de la histología 1, debería ser parte de histología 1, pero bueno, es en cuanto a mama, ¿ok? La mama es una glándula finalmente, que lo vamos a encontrar tanto en el... que se puede ver tanto en el sexo masculino como en el sexo femenino. Sin embargo, la glándula mamaria como tal es básicamente estudiado en el caso de el sexo femenino. ¿Por qué? Porque es en el sexo femenino donde se va a desarrollar plenamente y por influencia justamente de las hormonas. Vamos a ver nosotros cómo las hormonas influyen en el desarrollo final de las glándulas mamarias para cumplir justamente la función para la cual están diseñadas, que es la lactancia, completando su desarrollo y su maduración. Las mamas son dos glándulas que se encuentran en la parte anterior de nuestra región pectoral. Va desde una línea paraesternal hasta la línea anterior de la axila. ¿Correcto? Es una glándula recubierta básicamente por piel y en una de sus zonas anteriores presenta también una eminencia llamada, ¿cómo se llama? El pezón, rodeado de una areola también conocida como areola mamaria, que como ya sabemos es en relación a la piel que conforma la glándula mamaria o la mama, es hipercrónica, ¿verdad? Es mucho más oscura. ¿Y en razón a qué? A la influencia de hormonas. Cuando uno nace, la piel es bastante clara, ¿no? La areola es una mancha básicamente de color rosado. Sin embargo, conforme vamos aumentando la edad, va habiendo influencia hormonal, esta pigmentación se hace más notoria, más oscura. ¿Por qué? Porque justamente los melanocitos también responden a la influencia hormonal, de manera que se torna más oscura y un poquito más gruesa. ¿Ya? Muy bien. Entonces, anatómicamente, ya les dije, son dos glándulas que se ubican en la parte anterior. Va a estar compuesto fundamentalmente de tejido fibroadiposo y del componente glandular. El tejido fibroadiposo, que es básicamente el tejido conectivo, y grasa, lípidos, y que constituye lo que es el estroma, y la parte netamente glandular, que está compuesto por los conductos y los lóbulos. Vamos a ver cómo se conforma eso. Inicialmente, cuando nosotros nacemos, la mama está formada solamente por conductos. Y conforme la mujer, por ejemplo, llega a la pubertad, esos conductos comienzan a generar unas yemas, unas prolongaciones, en la cual se van a desarrollar nuevamente por influencia hormonal los alveolos, es decir, la parte netamente secretora, la que produce la leche. Sin embargo, no alcanza su desarrollo final mientras la mujer no quede embarazada. Es decir, es un desarrollo intermedio, en la cual justamente estas bolsitas, por decirlo de alguna manera, estos acinos glandulares, están un poquito compactos. Es decir, la luz en su interior no es tan abierta, no es tan dilatada. Esa dilatación se alcanza cuando, por influencia de la prolactina, cuando una mujer ya da a luz, genera justamente una mayor dilatación. ¿Por qué? Porque viene la producción de leche, una producción efectiva de leche a través de la prolactina. Entonces, es ahí cuando recién cierra su ciclo la glándula mamaria, cuando ya cumple todo su estadio de maduración. Ahora, los componentes que tienen anatómicamente esta glándula no solamente es el componente fibroadiposo, el componente muscular y la piel que lo recubre. También existen unos tractos fibrosos mucho más densos, mucho más fuertes, que van a servir como una especie de estructura y que van a ir desde la fascia, que se encuentra en la parte profunda de la glándula mamaria, que recubre el componente muscular, es decir, los pectorales, y de ahí se dirigen justamente hacia la parte epitelial, como si fuesen tractos. Eso es lo que le da una forma y consistencia a la mama. Cuando la mama alcanza su mayor desarrollo, porque ustedes saben que en un estado de gestación
las glándulas mamarias Crecen. se desarrollan, crecen en desmedro de la parte estromal, en desmedro de la parte fibroadiposa. Lo que se desarrolla más es la parte glandular, ¿sí? Se desarrolla más la glándula en sí y la parte estromal menos. Entonces la mama se torna turgente, ¿no? Y alcanza volúmenes mayores. Pero una vez que termina el periodo de lactancia, este desarrollo glandular nuevamente revierte. Trata de volver a un estado inicial. La glándula ya no tiene que estar tan dilatada, no tiene que ser tan abundante en los acinos, porque ya no necesito producir leche. Mi niño ya no lacta, ya no necesito producir leche. Hay una regresión. Pero esa regresión no es al estadio previo de la mama, porque ya ha sufrido cambios. Esos tractos fibrosos que le daban consistencia y forma a la mama se han estirado, se han roto, de manera que la mama queda péndula, un poco más fofa o caída, que es lo natural, ¿sí? Entonces, hay una transformación completa de las glándulas, diferenciando lo que es masculino y femenino, y mucho más en el sexo femenino, porque va a atravesar etapas bajo la influencia de determinadas hormonas. Ahora, ¿qué otra cosa más podemos detallar? Los conductos y las glándulas que producen, básicamente la parte de los acinos que producen la leche, van a estar conformados por dos tipos celulares muy importantes. Las células, un nivel de células que producen básicamente la secreción, son las células glandulares, y por debajo de ellas una capa más de células, las mioepiteliales, que tienen una importancia muy radical, porque de su integridad va a depender que cualquier situación anormal en la conformación de las células glandulares permanezca en su sitio, permanezca in situ. Por ejemplo, cuando hablamos nosotros de células neoplásicas, las células que tienen un desarrollo irreverente, irregular, anárquico, ¿no? Que no respetan la apoptosis, que es la muerte celular programada, y se perennizan acumulando fallas genéticas y que genera justamente la presencia de células malignas. Estas células malignas tienden a producir sustancias que alteran la conformación del epitelio. Todo epitelio que tiene su capa de células, que puede ser una capa simple, capa estratificada, una capa plana, una capa cúbica, columnar, pseudoestratificada, lo que querramos. Pero debajo de todo epitelio, ¿qué hay? La lámina basal. Y a través de la lámina basal, por debajo de la lámina basal, todo el tejido conjuntivo que ustedes quieran. Y a través de ese tejido conjuntivo, ¿qué llega? ¿No? A través del tejido conectivo, ¿qué llega? Vasos sanguíneos. Si no, ¿de dónde se nutre el epitelio? Los epitelios son avasculares. Si no existiese esta lámina basal, si no existiese el tejido conectivo, no podrían llegar los vasos sanguíneos y nutrir a los epitelios. Entonces, ¿qué hacen estas células malignas? Comienzan a secretar sustancias que alteran la estructura, la conformación de la lámina basal, atravesando las células mioepiteliales y llegando a los vasos sanguíneos, los vasos linfáticos, los filetes nerviosos, que les sirven para metástasis. Por eso es tan importante la presencia de estas estructuras, ¿no? Y cuando están contenidos, pese a que hay células malignas, y están contenidos por las células mioepiteliales, por la lámina basal, se habla de si es cáncer, carcinoma in situ. En el sitio, en el lugar, está contenido. Eso es más fácil de tratar. A que hay un cáncer que ya rompió la lámina basal y se comenzó a ir por el estroma, a aprovechar los vasos sanguíneos y hacer metástasis. Ahora, miren ustedes la gran importancia de esto. Ahora, vamos más allá, vámonos hacia afuera. Estamos estado adentro, vámonos hacia afuera. Estos conductos, conocidos como conductos galactóforos, porque son los que van a conducir la leche,
van a tener, casi llegando al pezón, una dilatación, que son los senos. A este nivel es donde se acumula la leche. En el pezón, que es una estructura que protruye justamente hacia afuera, vamos a tener nosotros que está recubierto por un epitelio estratificado plano queratinizado, es decir, es piel completa. Bueno, le faltan los pelitos y todo eso, pero tiene glándulas sebáceas, tiene glándulas sudoríparas, los corpúsculos de Montgomery, por ejemplo, ahí van a estar también, lo van a ver en teoría. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? En el pezón, por debajo del tejido epitelial, hay tejido conectivo, y un tejido conectivo denso. Pero no solamente tejido conectivo, hay también células musculares lisas, que van a favorecer la contracción. Y como están alrededor de todas estas zonas dilatadas de los conductos galactóforos, va a favorecer justamente la contracción y con eso la eyección de la leche. ¿Bajo el estímulo de quién? De la oxitocina. Primero del bebé. El bebé es el que genera la succión. ¿Sí? Además, acordémonos que esta zona es una zona ricamente inervada desde la parte sensitiva. Entonces, el bebé con esa cavidad bucal modificada, porque no es igual la cavidad bucal de un bebé que la cavidad bucal de un adulto, es completamente distinta. Lo que hace, supongamos que esto es el pezón, y esta es la cavidad bucal, encaja y crea una zona de vacío, haciendo efectiva la lactancia. Si queda aire, el bebito va a estar, y uno piensa que se está alimentando, no, está succionando aire, y después vienen los cólicos, ¿no? Entonces hay que generar el vacío y ahí comienza con la lactancia efectiva. Comienza a lactar, comienza el esfuerzo del bebé, comienza a lactar. Y ese estímulo, ¿no?, además de estimular a las fibras, a las células musculares, lo que genera es un estímulo nervioso que va al hipotálamo, que va a la hipófisis y les ordena que produzcan dos elementos fundamentales. Uno por la adenohipófisis y otro por la neurohipófisis. ¿Cuál es? ¿Cuál? Prolactina Y oxitocina. y oxitocina. La prolactina estimula la producción de leche y la oxitocina contracción. Todo está sincronizado. Todo tiene un porqué. Ahora lo vamos a ver en imagen. La mama en hombres y varones, en hombres y mujeres, ¿verdad? Solamente que en el varón no se desarrolla, es completamente plano, y en la mujer sí alcanza un desarrollo notorio. ¿Por qué? Porque va a cumplir una función específica. ¿Y por qué? Porque es sensible también a la influencia de hormonas. Por eso también es importante, ya lo estudiarán ustedes más adelante, que estas células que hay en la glándula mamaria son sensibles a estrógenos, a progesterona, y es una forma en la cual uno puede hacer un estudio para cáncer de mama. Células sensibles al estrógeno, células sensibles a la progesterona, y con eso se da tratamiento. Pero bueno, situación aparte. Entonces, vamos a ver que tenemos nosotros desde cambios morfológicos, la presencia de tumoraciones, cambios en la coloración de la piel también. O sea, puede verse afectado por un sinnúmero de situaciones o estadios patológicos. ¿Qué ven acá? No imaginen esto, no vean esto. ¿Qué están viendo acá? ¿Qué les parece? Una naranja. Una naranja. ¿O no? Sí. ¿Sí? La famosa piel de naranja y retracción del pezón. ¿En qué se ve eso? Cáncer de mama. ¿Sí? O sea, visualmente yo puedo tener una orientación clínica diagnóstica si conozco la anatomía y si conozco el estudio. Solamente con verlo, yo debo sospechar alguna posibilidad de diagnóstico. ¿Okay? Y también hay, por ejemplo, como vemos acá, una mama más turgente, rojiza, incluso se ve un poquito la vascularización, se ha perdido un poquito de la atonía, un montón de patologías. Incluso durante la misma lactancia, procesos inflamatorios, la famosa mastitis.
¿sí? Entonces, y que muchas veces tiene que ver con una mala lactancia también, no solamente con la parte de higiene, ¿no? Porque la cavidad bucal y el estímulo y que comienza a succionar genera pequeñas erosiones, las erosiones dan lugar ¿a qué? Al ingreso de gérmenes, sino también de manera mecánica a la acumulación de leche, ¿no? La acumulación de eso dilata, imagínense, y eso genera presión de dentro hacia afuera. ¿Duele o no duele? Vamos a identificar las estructuras histológicas normales de la mama y los componentes de tipo normal, tanto como parénquima y estrógeno. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Este es un corte longitudinal de lo que es la glándula mamaria. Aquí vemos desde la superficie epitelial, el pezón, la areola, ¿no? El componente fibroadiposo, ¿sí? Y el componente glandular. Todo lo que está alrededor es estroma y eso es la parte parénquima o glandular. Hacia atrás vienen acá las costillas, la glándula mamaria más o menos está ubicada entre la costilla 2 a la costilla 6. Por delante tenemos el músculo pectoral, dentro de lo más significativo, y tenemos una fascia también que cubre a la parte muscular. Aquí hay un espacio por el cual ingresan y salen vasos sanguíneos, vasos linfáticos, filetes nerviosos y se forman los tractos fibrosos que, digamos, de alguna manera le dan estructura con un poco de rigidez a la mama y que van desde esta zona, como les decía, desde la fascia hasta la zona epitelial. Por detrás, lógicamente, no salen. Estas estructuras fibróticas, digamos, se alteran cuando se produce la lactancia, ¿no? Cuando han alcanzado su mayor volumen, estas fibras algunas se rompen, por eso les decía que después de una lactancia las mamas, cuando regresionan, ya no son las mismas, ¿no? Son un poco más péndulas, un poco más caídas, porque esos tractos que le daban firmeza se han roto o se han deteriorado un poco. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos? Primero, que la mama femenina consiste en una glándula de tipo túbulo alveolar. Es decir, tiene conductos o túbulos y tiene un componente también de alveolos. Por eso es una glándula de tipo compuesta, túbulo alveolar o túbulo acinoso, porque estos alveolos son acinos, se conocen como acinos, de naturaleza ramificada. Más o menos se tienen de 15 a 20 lóbulos por cada glándula mamaria y cada uno sería considerado como una glándula mamaria única, ¿no? Cada uno de estos funciona como una glándula mamaria porque tiene su propio conducto de salida, ¿no? Cada uno de estos tiene su propio conducto de salida. Muy bien. La secreción emigra por los conductos alveolares o conductillos, están acá. Luego llegan a los conductos galactóforos y de allí llegan a estas zonas dilatadas llamadas ampollas o senos lactíferos en donde se acumula la leche y finalmente llegan a través de sus propios conductos al pezón. Como en este tejido circundante al pezón hay gran cantidad de fibras de células musculares lisas distribuidas de manera circular y longitudinal, es que la contracción de esas células musculares genera la salida de la leche, como respuesta a la succión de la leche. ¿Bien? Muy bien, avanzamos. Lo que hemos visto en dibujo, lo vemos ahora en la lámina, ¿no? Miren ustedes los lobulillos, ¿sí? Con un estroma intralobulillar, entonces un lobulillo está dentro del lobulillo, que es un estroma laxo, un tejido conectivo laxo, y cuando es entre los lobulillos, interlobulillar, es un tejido conectivo denso y irregular. ¿Ya? Laxo, intra, denso, inter. ¿Ya? Y aquí tenemos la parte netamente acinar, donde se produce la leche, los conductillos y que van al conducto galáctico. Alrededor, todo esto es estroma. Todo esto es estroma. El componente
adiposo. Fibro adiposo. ¿No? Muy bien. También son los famosos acinos mamarios dentro de lo que son los lobulillos mamarios. Miren, acá hay un poquito de secreción láctea y el resto es estroma. Gran cantidad de vasos sanguíneos, capilares sanguíneos y los acinos mamarios. Nuevamente, lo que les estaba mencionando, estos son los acinos. Todo lo que sea dentro del lobulillo es estroma intralobulillar. Y lo que es fuera, entre los lobulillos, interlobulillar. Tejido conectivo laxo, tejido conectivo denso y irregular. Muy bien. ¿Cuál es el componente mayoritario aquí? ¿Estroma o parénquima? Estroma. Estroma. Gran cantidad de estroma. En la parte glandular, apenas rudimentario. Estroma en mama no lactante. ¿Sí? Aquí no hay gran cantidad de glándulas. No es un estadio de lactancia. En el estadio de lactancia, la cantidad de glándulas sería predominante. El parénquima debería ser predominante sobre el estroma. Aquí, si bien es cierto, comparando la lámina anterior con esta, hay mayor cantidad de lobulillos, ¿sí? O 3 lobulillos bien definidos. El componente estromal todavía es mayoritario. Tejido adiposo, tejido fibroso. El estroma es fibro adiposo. Entonces es un estroma todavía no lactante. Este esquema más o menos nos dice lo que había conversado con ustedes acerca de la presencia de 2 capas celulares. Esta es la luz, ¿sí? Esta es la luz de la cima. Aquí es donde se secreta la leche. ¿Sí? Estas son las células que son ligeramente cúbicas o hasta columnares. ¿Sí? Son las células glandulares o células secretoras. Por debajo, una capa de células mioepiteliales y por debajo la Lámina basal. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos? Los acinos y los conductos están tapizados por un epitelio cúbico acilíndrico. Y los mioepitelios están situados inmediatamente por debajo de las células glandulares entre lo que es la lámina basal. Los mioepitelios intervienen en la actividad secretora. ¿Por qué? La terminología mio, ¿qué quiere decir? Músculos, ¿no? Que son similares a, o tienen un comportamiento también contráctil. Por eso es que simulan células musculares. También es importante porque se contraen y la leche puede avanzar hacia las zonas los conductos galactóforos, finalmente hacia las zonas dilatadas y después hacia el pezón. Miren acá. El esquema que hemos visto anteriormente lo vemos acá. Esto es la luz. Estas son las células glandulares, ¿sí? Que como ustedes ven acá tienen como una especie de yemitas. ¿Por qué? Porque van a producir 2 tipos de sustancias, lípidos y proteínas. Para una de ellas tiene un comportamiento merocrino y para otras el comportamiento apocrino. Es decir, para unos elimina por exocitosis la sustancia que produce y para otros va a eliminar la sustancia producida con una pequeña porción de membrana celular. Recuerden ustedes y busquen cuál es el caso de merocrino y cuál es el caso de apocrino. Uno de ellos tiene que ver con la producción de proteína y el otro tiene que ver con la producción de lípidos y grasas. Porque la leche materna tiene eso, proteínas y grasas, ¿no? Muy bien, entonces tenemos aquí las células glandulares que como vemos son ligeramente cilíndricas y por debajo tenemos las células
mioepiteliales. Y aquí sería la lámina Basal. Esto sería tejido conectivo perteneciente a el El estroma, estroma. y a través de aquí que llegan Vasos los sanguíneos. vasos sanguíneos, las arteriolas en este caso. ¿Por qué? Porque ahí nutren a toda esta estructura. ¿Sí? Y por eso es la importancia. Después hay otros fibroblastos, ¿no? Obviamente tiene que ver, tejido conectivo al fibroblastos. Esta es una técnica llamada inmunohistoquímica. La inmunohistoquímica lo que permite es, por el sistema de antígeno-anticuerpo, hacer reaccionar una sustancia con las proteínas producidas por las células. Cada célula produce proteínas que nos van a servir para identificarlas. Así como nosotros, cada uno de nosotros tiene un DNI con su código de barras, ¿sí? Nuestras células también tienen su DNI. Y ellos se agrupan por familias. Las familias tienen unas proteínas de expresión a nivel de membrana o a nivel de núcleo celular que les permiten ser identificadas específicamente bajo el sistema antígeno-anticuerpo. Entonces, ¿qué es lo que hago con esto? Someto a esta muestra, a esta lámina, a una sustancia llamada proteína S100, es un marcador S100, y ese marcador S100 va a pintar a todas las células mioepiteliales y a las células glandulares no. Con esto, si yo quiero evaluar una muestra, una biopsia de mama en la que estoy suponiendo que hay cáncer, yo voy a evaluar la integridad de la fila de células mioepiteliales. ¿Le dije que era importante o no? ¿Sí? Entonces con esto evalúo la continuidad. Si utilizara otro marcador, puedo de repente las células glandulares. Si utilizo otro marcador, de repente los fibroblastos. Cada célula puede ser identificada. ¿Ya? Vale. Nuevamente, sí, es una muestra en la cual puedo apreciar que tenemos aquí. Aquí hay secreción, miren un poco de secreción. Estas son las células glandulares, las células epiteliales, algunos fibroblastos y nada más, ¿no? Tampoco de secreción, nada más. Está un poquito más dilatado, ¿no? Está en una edad madura, esta glándula, así, ¿no? Y vemos algunas células que tienen una especie de chuponcito. Es básicamente la forma en la cual ya vierten a la luz lo que producen. Y ven ustedes si se trata de merocrino o de apocrino. ¿No? Muy bien, acá tenemos entonces las células glandulares y las células